Esa noche todo parecía normal, pero no tenía idea de que un simple taxi cambiaría mi vida para siempre. Aún hoy, cada vez que escucho el sonido de un motor acercándose, un escalofrío me recorre la espalda. Si supieras lo que viví, tal vez dejarías de tomar taxis a medianoche. Había salido tarde del trabajo, agotado y con ganas de llegar a casa. La calle estaba casi desierta, y el aire frío de la noche calaba hasta los huesos. Levanté la mano para detener al primer taxi que pasó. Era un coche viejo, con pintura desgastada y ventanas que parecían cubrir secretos oscuros. No me importó, solo quería llegar. El conductor era un hombre de mediana edad, con ojos inexpresivos y una sonrisa extraña, como si supiera algo que yo no. Me preguntó la dirección, se la di, y el coche arrancó lentamente. Desde el primer momento algo no se sentía bien. La radio estaba encendida, pero la estática era ensordecedora. Intenté no prestarle atención y me distraje mirando por la ventana. Pero entonces noté algo raro. El camino que estaba tomando no era el correcto. «Disculpe, señor, esa no es la ruta», le dije, tratando de sonar tranquilo. El conductor no respondió. Sus manos apretaban el volante con fuerza, y sus ojos permanecían fijos en el camino oscuro frente a nosotros. Sentí como mi corazón comenzaba a latir más rápido. Insistí, ¿me escucha? Este no es el camino. Esta vez giró lentamente su cabeza hacia mí. Sus ojos ya no parecían humanos. Eran oscuros, vacíos, como si mirara directamente dentro de mi alma. El coche aceleró, y el paisaje familiar desapareció. Las luces de la ciudad quedaron atrás, y ahora estábamos en una carretera vacía, rodeada de árboles. Intenté abrir la puerta, pero no pude. Las manijas no funcionaban. El pánico empezó a consumir mi cuerpo mientras la radio soltaba una risa distorsionada que no era humana. «Nadie llega a casa esta noche», dijo una voz grave, como si viniera de la radio o del conductor. Quise gritar, pero el miedo me paralizaba. El coche frenó de golpe en medio de la nada. El silencio era ensordecedor. Entonces, lo vi, algo que nunca podré olvidar. En el asiento delantero, donde antes no había nada, ahora había una figura, algo que no era humano, con una sonrisa grotesca y ojos que brillaban en la oscuridad. El conductor se giró hacia mí, y lo último que recuerdo es esa risa, una risa que todavía escucho en mis pesadillas. Desperté al día siguiente tirado en la cuneta, con el amanecer pintando el cielo de colores pálidos. El taxi había desaparecido, pero en mi brazo había marcas, como si alguien me hubiera sujetado con fuerza. Intenté convencerme de que todo fue un mal sueño, pero entonces, cuando revisé mi teléfono, vi un mensaje desconocido que me heló la sangre. «Fue un placer llevarte anoche. Hasta la próxima». Intenté convencerme de que todo era un sueño, pero mi cuerpo no mentía. Las marcas en mi cuello y la sensación de asfixia eran demasiado reales. Miré hacia la carretera donde había visto el taxi, pero ya no estaba. La niebla se había disipado, y el paisaje parecía completamente normal, como si nada hubiera sucedido. Pero algo en el ambiente seguía siendo inquietante, un silencio opresivo que hacía que incluso el canto de los pájaros pareciera ausente. Caminé hasta encontrar un pequeño restaurante al borde de la carretera. Al entrar, las miradas de los pocos clientes presentes se clavaron en mí. Mi ropa estaba sucia, desgarrada, y seguramente mi expresión era la de alguien que había visto un fantasma. Me acerqué al mostrador y pedí un café, solo para tener algo caliente entre las manos. «¿Está bien?», me preguntó la camarera, una mujer mayor con una mirada compasiva. «Tuvo suerte de llegar aquí. Esa carretera es peligrosa», añadió. Su comentario despertó mi curiosidad. «¿Por qué dice eso?», pregunté, tratando de no parecer demasiado ansioso. La mujer dudó por un momento, como si no supiera si debía responder. Finalmente, inclinándose un poco hacia mí, susurró: «Hace años, un taxi tuvo un accidente en esa carretera. Dicen que el conductor perdió el control y cayó al barranco. Murieron todos, el conductor y 2 pasajeros. Desde entonces, muchos han reportado cosas extrañas en esa zona. Luces que aparecen de la nada, coches que desaparecen, y personas que, bueno, nunca regresan». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Podría ser el mismo taxi? Decidí no contarle lo que me había pasado, pero algo dentro de mí me decía que no había terminado con esto. Pagué el café y salí del restaurante, decidido a investigar más. Encontré un hotel cercano y alquilé una habitación por una noche.
Mi plan era sencillo: buscar información sobre el accidente y entender qué estaba pasando. Pero esa noche no fue como esperaba. Alrededor de la medianoche, me despertó el sonido de un motor justo afuera de mi ventana. Miré hacia afuera, y allí estaba, el taxi. Estaba estacionado frente al hotel, sus luces parpadeando como si me estuviera llamando. Sentí una mezcla de miedo y rabia. No podía seguir huyendo. Bajé corriendo las escaleras y salí al frío de la noche. «¿Qué quieres de mí?», grité, enfrentándome al vehículo. Pero nadie respondió. Las luces se apagaron, y el silencio volvió. Justo cuando pensé que todo había terminado, la puerta del taxi se abrió lentamente con un chirrido aterrador. Una fuerza invisible me arrastró hacia el interior. Luché con todas mis fuerzas, pero fue inútil. Antes de darme cuenta, estaba sentado en el asiento trasero, incapaz de moverme. La radio se encendió, y esta vez, no era estática. Era una voz, suave y aterradora: «Tú no debías estar aquí. Este viaje no es para ti». El coche arrancó solo, acelerando a través de calles desconocidas. Intenté abrir la puerta, pero nuevamente estaba bloqueada. Al mirar por la ventana, noté que el paisaje era extraño, como si estuviera atrapado entre dos mundos. Las luces de la ciudad eran borrosas, y las sombras de los árboles parecían moverse, alargándose hacia el coche como si quisieran atraparme. Sentí como el pánico crecía dentro de mí. Finalmente, el taxi se detuvo en un lugar que no reconocí. Era un cruce desierto, rodeado de niebla densa. La figura oscura apareció otra vez, esta vez sentada frente a mí, ocupando el asiento del conductor. Me miró directamente, y aunque no hablaba, podía escuchar su voz en mi mente: «Este no es tu destino, pero ahora estás marcado». De repente, la puerta se abrió, y una fuerza me expulsó del coche. Caí al suelo con fuerza, golpeándome la cabeza. Cuando levanté la vista, el taxi había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Pero ahora lo sabía: esto no era una simple maldición. Era algo más grande, algo que me había atrapado en su red y no me dejaría ir tan fácilmente. Desde entonces, cada noche, escucho el motor de ese taxi acercándose. A veces lo veo pasar frente a mi ventana, otras veces siento su presencia en sueños. He investigado todo lo que puedo sobre el accidente, pero cada respuesta solo me lleva a más preguntas. Sé que un día volverá por mí, y esta vez, no estoy seguro de que me deje escapar. Los días pasaban, pero mi mente seguía atrapada en ese taxi maldito. Empecé a notar cosas extrañas en mi vida cotidiana: luces que parpadeaban sin razón, sombras que se movían en los rincones de mi casa y, sobre todo, esa constante sensación de ser observado. No podía seguir ignorándolo. Necesitaba respuestas, así que volví al lugar donde todo comenzó, la carretera donde lo vi por primera vez. Era de noche, la misma hora en la que subí a ese taxi. Con una linterna en mano, caminé por el asfalto desgastado, buscando cualquier pista que pudiera explicarme lo que estaba sucediendo. A unos metros del borde del camino, encontré algo que me dejó sin aliento: un pedazo de vidrio astillado, probablemente de un faro. Estaba cubierto de una especie de hollín oscuro, como si hubiera estado allí durante años. Pero lo más perturbador fue lo que encontré más adelante: una placa oxidada con números casi borrados: T302. Era el mismo número del taxi. Mientras sostenía la placa, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. De repente, la niebla empezó a formarse, envolviendo la carretera como un velo fantasmal. Escuché un sonido a lo lejos, el rugido de un motor que se acercaba lentamente. Mi instinto me gritaba que corriera, pero mis piernas estaban paralizadas. Entonces, emergió de la niebla el taxi. Las luces frontales me cegaron, y por un instante pensé que iba a atropellarme. Pero se detuvo justo frente a mí. La puerta del pasajero se abrió con un chirrido, invitándome a subir. Por un momento, pensé en huir, pero algo dentro de mí sabía que esto no terminaría hasta que enfrentara lo que había detrás de esas puertas. Subí, y la puerta se cerró de golpe, como si el coche tuviera vida propia. La radio se encendió, pero esta vez no era estática ni risas. Era una canción antigua, una melodía triste que parecía hablar de despedidas. El taxi comenzó a moverse, llevándome a lugares que no reconocía. Las calles estaban desiertas, y los edificios parecían estar en ruinas, como si hubiera entrado en un mundo completamente diferente. Miré al conductor, pero no había nadie al volante. Sin embargo, el coche seguía avanzando,
tomando curvas imposibles con precisión sobrenatural. De repente, el taxi frenó bruscamente frente a un viejo edificio en ruinas. La puerta se abrió, y una voz en mi mente me dijo, «Es hora de ver la verdad». Bajé del coche, temblando, y caminé hacia la entrada del edificio. Adentro, el aire era pesado, y el suelo crujía bajo mis pies. Al fondo, vi una luz tenue que parpadeaba. Me acerqué, y lo que encontré me dejó helado. Era un mural improvisado, hecho con recortes de periódico, fotografías antiguas y una lista de nombres escritos en letras torcidas. Entre las fotos, reconocí a las personas que aparecían en los artículos, víctimas de desapariciones misteriosas. Sus rostros eran borrosos, pero sus ojos parecían mirarme con desesperación. En el centro del mural, había una foto desgastada del taxi con el número T302 claramente visible. Bajo la imagen, un mensaje escrito en tinta roja decía: «Ellos nunca llegaron a casa, pero tú todavía tienes una oportunidad». Sentí que el aire se volvía más frío, como si algo invisible se moviera a mi alrededor. De repente, las luces del edificio comenzaron a parpadear, y un eco de pasos resonó por los pasillos vacíos. Me giré, pero no había nadie. O eso creía. Entonces, lo vi, la figura oscura, de pie en la entrada, bloqueando mi salida. Su rostro seguía siendo una sombra impenetrable, pero esta vez extendió su mano hacia mí, como si quisiera darme algo. En su mano, había una llave oxidada con un pequeño número grabado, 302. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció, y el edificio comenzó a derrumbarse. Corrí lo más rápido que pude hacia la salida, con escombros cayendo a mi alrededor. Logré salir justo a tiempo, jadeando y cubierto de polvo. Pero el taxi ya no estaba. Solo quedaba la placa que había encontrado antes, descansando sobre el asfalto como un recordatorio de que esto no había terminado. Ahora tengo la llave, pero no sé qué abrirá. Cada noche sueño con ese taxi, y en mi mente escucho las mismas palabras. Tienes una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? No lo sé. Pero lo que sí sé es que esta vez, no puedo ignorarlo. El taxi volverá, y cuando lo haga, estaré listo para descubrir la verdad, aunque me cueste la vida. No podía dejar de mirar la llave. Era pequeña, vieja, pero parecía contener un peso indescriptible, como si cargara con siglos de secretos. El número 302 grabado en ella me perseguía tanto como los sueños con el taxi. ¿Qué habría? ¿Por qué había terminado en mis manos? Sabía que la respuesta no vendría sola, así que decidí buscar ayuda. Esa misma noche, me dirigí al archivo municipal de la ciudad. Había oído que allí guardaban registros de viejas licencias de transporte y accidentes locales. Al llegar, el lugar estaba vacío, salvo por un hombre mayor detrás del mostrador. Le expliqué que estaba investigando un viejo taxi, uno con el número 302. Su expresión cambió de inmediato, y una sombra de preocupación cruzó su rostro. «Eso no es algo que quiera investigar, joven», dijo, casi como una advertencia. Pero cuando insistí, me condujo a una sala llena de documentos polvorientos. Pasaron horas antes de encontrar algo útil. Finalmente, en un viejo recorte de periódico, apareció la historia que buscaba. Tragedia en la carretera. Conductor de taxi y pasajeros fallecen en accidente misterioso. Leí cada palabra con detenimiento. Según el artículo, el conductor, un hombre llamado Samuel Ortiz, había perdido el control del vehículo en una curva cerrada, cayendo al barranco junto con 2 pasajeros. El informe señalaba que el conductor había recibido múltiples denuncias antes del accidente por su comportamiento extraño. Decía que escuchaba voces y que su taxi decidía a dónde ir. Pero lo más inquietante fue una frase al final del artículo. El taxi, número de registro 302, nunca fue recuperado del lugar del accidente. Sentí como la sangre me abandonaba el rostro. ¿Cómo era posible que hubiera tomado un taxi que supuestamente había desaparecido hace más de 30 años? Pero antes de que pudiera procesarlo, el hombre del archivo regresó con otro documento, una foto del conductor y su taxi. Reconocí al instante la figura detrás del volante. Era él. La sombra que había visto en el taxi, la misma que me había entregado la llave. Esa noche, al regresar a casa, la llave parecía más pesada que nunca. Sabía que no podía ignorarla. La estudié con detenimiento, buscando alguna pista. En la parte trasera, noté algo que no había visto antes, un símbolo grabado, un círculo con 3 líneas cruzándolo. No tenía idea de lo que significaba,
pero algo en mi interior me decía que era importante. Fue entonces cuando la radio de mi casa se encendió sola, con la misma estática que había escuchado en el taxi. Me acerqué lentamente, y entre la distorsión, escuché una voz susurrando: «La llave, es tu última oportunidad». Mi corazón se aceleró. Las luces de la casa comenzaron a parpadear, y una sensación de frío invadió la habitación. Salí corriendo al exterior, pero lo que vi me dejó paralizado. El taxi estaba allí, estacionado frente a mi casa, con las luces encendidas y la puerta abierta. No tenía elección. Algo en mi interior me empujó a subir de nuevo. El interior del taxi era diferente esta vez. Había un mapa desplegado en el asiento del copiloto, con una ubicación marcada, un antiguo motel abandonado en las afueras de la ciudad. La llave en mi bolsillo pareció calentarse, como si confirmara que ese era el destino. El taxi arrancó solo, llevándome hacia ese lugar sin que yo pudiera hacer nada. La carretera era oscura, y la niebla parecía moverse como si tuviera vida propia. Llegamos al motel en cuestión de minutos, aunque sentí que había pasado una eternidad. Al bajar del taxi, noté que el edificio estaba en ruinas, con ventanas rotas y puertas colgando de sus bisagras. La llave temblaba en mi mano, guiándome hacia una de las habitaciones. El número de la puerta estaba casi borrado, pero era evidente: 302. La puerta se abrió con un crujido, y el interior estaba lleno de polvo y sombras. Al fondo, había una caja fuerte empotrada en la pared. Inserté la llave con manos temblorosas y giré lentamente. La puerta de la caja se abrió con un clic, revelando su contenido: un cuaderno viejo y una fotografía. El cuaderno estaba lleno de garabatos y frases incoherentes, pero una frase se repetía una y otra vez: «No me dejaron elegir». La foto, en cambio, era mucho más clara. Era una imagen de 3 personas, el conductor del taxi y los 2 pasajeros que habían muerto en el accidente. Pero lo más aterrador era la figura al fondo de la foto. Era yo. Antes de que pudiera reaccionar, las luces del motel comenzaron a parpadear, y una risa distorsionada llenó el aire. Sentí que la habitación se cerraba sobre mí, el aire volviéndose más pesado. El taxi estaba allí, esperándome afuera, con sus luces parpadeando como una advertencia. Una vez más, la voz resonó en mi mente: «Tu tiempo se acaba, elige». No sé qué significa todo esto, pero tengo la sensación de que estoy atrapado en algo mucho más grande, algo que va más allá de este mundo. No sé si regresaré a casa, pero una cosa es segura: el taxi volverá por mí, y esta vez, no sé si podré escapar. El cuaderno temblaba en mis manos, como si estuviera vivo. Intenté comprender las palabras escritas, pero parecían fragmentos de una mente fracturada. «No me dejaron elegir», decía una y otra vez, pero debajo de esa frase había algo que me heló la sangre. Mi propio nombre, escrito con tinta roja y rodeado de líneas caóticas que formaban un círculo, el mismo símbolo grabado en la llave. La fotografía, en cambio, seguía siendo un enigma. ¿Cómo podía estar yo en una imagen tomada años antes de nacer? ¿Qué conexión tenía con el conductor y sus pasajeros? Sentí una punzada de dolor en mi cabeza, como si los recuerdos intentaran abrirse paso, pero no eran míos, eran de alguien más. Antes de que pudiera procesarlo, las paredes del motel comenzaron a vibrar. Las sombras en la habitación se alargaron, retorciéndose como serpientes que buscaban atraparme. De repente, una voz resonó en el aire, profunda y cargada de ira: «Te lo advertimos. No debiste buscar». Era como si el edificio mismo hablara. Corrí hacia la puerta, llevándome el cuaderno y la foto conmigo. Afuera, el taxi seguía esperando, con las luces delanteras brillando como 2 ojos acechantes. Sabía que no podía huir. Subí al vehículo, y esta vez, el interior estaba completamente oscuro, como si fuera un vacío sin fin. La radio se encendió, pero no había música ni estática. Era una conversación entrecortada, como si alguien estuviera discutiendo en susurros. «No es su momento», dijo una voz. «Está marcado. No puede escapar», respondió otra. «Pero aún puede elegir», intervino una tercera, más aguda y burlona. Sentí que mi corazón latía con fuerza mientras las voces se desvanecían, y el taxi arrancaba de nuevo, llevándome a otro destino desconocido. Esta vez, el viaje fue diferente. El paisaje a través de las ventanas no era normal. Veía fragmentos de mi vida, momentos que reconocía, mi infancia, mis amigos, y luego cosas que no podía recordar haber vivido. Un accidente en una carretera. Yo en el asiento trasero de un coche, atrapado,
gritando. Entonces, todo encajó. El taxi no era solo un vehículo. Era un puente, un juez, un carcelero. Y yo no era su primer pasajero. Estaba reviviendo algo que ya había sucedido, atrapado en un ciclo interminable de elecciones que nunca parecían ser mías. El taxi se detuvo de golpe, y la puerta se abrió. Frente a mí, había un cruce de caminos. A la izquierda, un sendero iluminado por una luz cálida y acogedora. A la derecha, un camino oscuro, rodeado de árboles retorcidos que parecían extender sus ramas hacia mí. Una voz profunda y solemne habló en mi mente: elige, pero recuerda, cada decisión tiene un precio. Me quedé allí, incapaz de moverme, sintiendo el peso de la llave en mi bolsillo y el cuaderno apretado contra mi pecho. Sabía que no podía quedarme en el taxi para siempre, pero ninguna de las opciones parecía segura. ¿El camino iluminado era una trampa? ¿O el sendero oscuro era el destino al que realmente pertenecía? Tomé un paso hacia el sendero iluminado, pero una fuerza invisible me detuvo. La voz volvió a resonar: este no es tu destino. Todavía no. Las luces del taxi parpadearon, y el camino oscuro pareció cobrar vida, como si me llamara. Respiré profundamente, consciente de que estaba a punto de enfrentar algo que podría cambiarlo todo. Con pasos temblorosos, me dirigí hacia el sendero oscuro, sintiendo como las sombras se cerraban a mi alrededor. A medida que avanzaba, el aire se volvía más frío, y los susurros de voces desconocidas me rodeaban. Cada paso parecía más difícil que el anterior, como si el suelo intentara tragármelo. Finalmente, llegué a un claro. En el centro, había un círculo de piedras antiguas, y en medio de ellas, un taxi oxidado y destrozado, con el número *302* apenas visible en su pintura desgastada. La puerta se abrió, y una figura emergió del interior: el conductor. Esta vez, podía ver su rostro. Era un hombre joven, con ojos llenos de tristeza y rabia contenida. Me miró fijamente y habló por primera vez: tú puedes romperlo, pero necesitas recordar. ¿Recordar qué?, le pregunté, sintiendo como el suelo comenzaba a temblar bajo mis pies. Tu muerte, respondió, señalando hacia el taxi destrozado. Mi mente se llenó de imágenes: un accidente, gritos, el sonido del metal retorciéndose. Yo estaba allí, en ese taxi, pero no como un pasajero cualquiera. Había sido el tercero en la lista. Había muerto con ellos. Y ahora, estaba atrapado entre dos mundos, forzado a elegir si romper el ciclo o condenarme para siempre. El conductor extendió su mano hacia mí, sosteniendo la llave. Esto te libera o te encadena. Elige sabiamente. Miré la llave en la mano del conductor. Sabía que tenía que decidir, pero no entendía completamente las consecuencias. Las palabras, te libera o te encadena, resonaban en mi cabeza. Miré al taxi destrozado, a las piedras que parecían formar un altar oscuro, y finalmente a él, que me observaba con una mezcla de desesperación y expectativa. ¿Qué pasa si no elijo?, pregunté con un hilo de voz. El conductor negó lentamente con la cabeza. Ya elegiste al subir al taxi. Ahora solo decides cómo termina. Las sombras alrededor del claro comenzaron a moverse de forma antinatural, acercándose poco a poco como si el tiempo se agotara. Cerré los ojos, respiré profundamente y tomé la llave. Si esto puede liberarme, entonces lo haré. El conductor me miró, y por un instante, su rostro dejó entrever una leve sonrisa, pero estaba cargada de tristeza. Entonces, abre la puerta, dijo, señalando hacia el taxi destrozado en el centro del círculo. Avancé con pasos inseguros, sintiendo como el aire se volvía más pesado con cada movimiento. La llave en mi mano parecía arder, como si respondiera a mi decisión. Cuando llegué al taxi, la puerta oxidada emitió un chirrido agudo al tocarla. Inserté la llave en la cerradura, y un sonido profundo, casi como un rugido, resonó desde dentro del vehículo. La puerta se abrió sola, y un vórtice oscuro se desplegó frente a mí, como una ventana hacia otro mundo. Lo que vi allí me dejó sin aliento. Era mi vida, pero no como la recordaba. Momentos que parecían haber sido borrados de mi memoria. Escenas de dolor, traición, y finalmente, el accidente. Vi a los otros pasajeros, gritando, pidiendo ayuda, y yo, en el asiento trasero, incapaz de moverme. Pero había algo más. Una figura oscura al volante, algo que no era humano. Ahora lo entiendes, dijo el conductor, apareciendo de repente detrás de mí.
Esto no fue un accidente. Nosotros fuimos elegidos, llevados aquí por algo más grande que nosotros. Pero tú tienes una oportunidad que nosotros no tuvimos. ¿Por qué yo?, pregunté, sintiendo como las lágrimas corrían por mi rostro. Porque tú eres el último pasajero, respondió. El ciclo no puede continuar sin ti. Pero puedes romperlo, si estás dispuesto a sacrificar algo. ¿Qué tengo que hacer?, murmuré, aunque ya sabía la respuesta. Tienes que tomar mi lugar, dijo con voz solemne. El taxi necesita un conductor. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Era eso? ¿Convertirme en el conductor para liberar a los demás? Miré el vórtice, que parecía llamarme con promesas de olvido y paz. Pero algo en mi interior sabía que no sería tan fácil. El conductor me entregó su sombrero desgastado y se desvaneció lentamente, como si nunca hubiera estado allí. Ahora estaba solo, frente al taxi y al vacío infinito que aguardaba dentro de él. La voz en mi mente regresó, más fuerte que nunca. Elige. Subí al asiento del conductor, sintiendo como el taxi cobraba vida a mi alrededor. La radio volvió a encenderse, pero esta vez, no había estática. Era mi propia voz, repitiendo las palabras que había oído desde el principio: te libera o te encadena. Giré la llave en el encendido, y el motor rugió con una fuerza sobrenatural. Las sombras que rodeaban el claro se desvanecieron, y el círculo de piedras comenzó a derrumbarse. A medida que el taxi se movía, sentí como el peso de los pasajeros anteriores, sus historias, sus vidas, se convertían en parte de mí. El camino frente a mí no tenía fin, pero en el espejo retrovisor, vi algo que me dio un atisbo de esperanza. Las caras de los pasajeros anteriores comenzaron a desvanecerse, como si finalmente estuvieran libres. Pero el precio estaba claro. Ahora, yo era el conductor. Si esta historia te atrapó tanto como a mí, asegúrate de suscribirte a este canal. Aquí exploramos los misterios más oscuros y los relatos más escalofriantes, para que tú también formes parte de esta travesía hacia lo desconocido. Activa la campanita para no perderte el próximo capítulo, porque nunca sabes cuándo podría ser el próximo pasajero. Nos vemos, o quizás no.